Buenas, mi nombre es Carolina Castelo. Hoy vamos a realizar una serie de ejercicios para prevenir los dolores causados por la rectificación cervical. Inspiramos profundo, miramos nuestras manos en el techo. Exhalamos. Una vez más, inspiro y me estiro. Me alargo. Preparo el cuerpo para el movimiento. Exhalo. Excelente, comenzamos. Coloca tus pies en el ancho de caderas. Inspiras y contraes los hombros. Exhalas y los relajas. Pensa en tu postura. Dibujo círculos con los hombros hacia atrás. Vamos entrando en calor la zona cervical. Y hacia adelante. Bajo los hombros y empiezo a decir que no con la cabeza. Miro por arriba de un hombro y miro por arriba del otro hombro. Busco mi máximo, la máxima rotación del cuello. En cada repetición busco ir un poquito más lejos, como si quisiera mirar hacia atrás. Me quedo en el centro y llevo el mentón al pecho y el mentón al techo. Mentón al pecho y mentón al techo. Contrólalo desde la respiración. Inspiras y exhalas. Te vas conectando con tu cuerpo, le prestas atención. Me quedo en el centro y voy a ir con la oreja a un hombro y al otro. Tené cuidado que solo se mueva la cabeza, que no se mueva la espalda ni los hombros. Los hombros lo más abajo posible para darle lugar a la cabeza a que genere el movimiento. Me quedo en el centro y voy a buscar ir hacia adelante con el mentón y hacia atrás. Anteversión y retroversión. Mandíbula cerrada. Es como si tuvieras un lápiz en el mentón y dibujas una línea en el piso. Voy hacia adelante y voy hacia atrás. Continúo con este movimiento. Sigo una misma línea. Vas a ir con el mentón hacia el techo sin presionar cervicales. Busca alargarte hacia arriba, no hacia atrás. Y colocas las dos manos en el pecho, estirando ese cuello. La mandíbula está cerrada para generar una mayor elongación. Los glúteos están contraídos y el abdomen también. Y vuelvo. Voy con el mentón hasta el pecho o hasta donde cada uno llegue hacia abajo. Vas a llevar el mentón hacia una diagonal y apoyas la mano nuevamente en el pecho. Solo una. Estiramos los músculos escalenos. Mantenemos unos segundos. Inspiramos y exhalamos. Y volvemos al medio. Vamos al otro lado, hacia la otra diagonal. Va la mano contraria. Se apoya en el pecho y ayuda a estirar esos músculos escalenos, que son muchas veces los que se tensan y causan la rectificación cervical, junto con el músculo eco. Mentón al techo, repetimos. Ambas manos en el pecho. Acordate que buscas hacia arriba, no hacia atrás. Y que mantenés levemente contraídos tus glúteos y tu abdomen. Volvemos lentamente y seguimos hasta llegar con el mentón al pecho. Y retomamos el centro. Vamos una vez más hacia la diagonal, repetimos el mismo ejercicio. Hombros bien abajo, mantén tu postura. Cuidado, no te vayas de costado con los hombros o con la columna. Y vuelvo al centro, vamos hacia el otro lado. Es como si apuntáramos
con el costadito de la mandíbula hacia el techo. Colocamos el otro brazo, mano en el pecho y volvemos al centro. Decimos que sí suavemente. Repetimos una vez más, mentón al pecho, alargo ese cuello hacia arriba. Presionamos el pecho. En cada repetición nos exigimos un poquito más, siempre prestándole atención a nuestro cuerpo. Mentón al pecho y aflojo. Nos vamos por última vez con la mandíbula hacia la diagonal. Manténelo, concéntrate en tu respiración, pensá en los músculos que estás estirando. Me voy hacia el otro lado y mantengo. Aunque estemos estirando el cuello, la postura de las piernas es súper importante. Aflojo, abro el pecho, llevo los dedos hacia atrás y vuelvo. Abro el pecho, inspiro profundo, inflo el pecho, exhalo y aflojo. Los dedos de las manos van hacia atrás. Abro y aflojo, volvemos al centro. Súper grandes los círculos de los brazos hacia atrás. Trabajando también la columna. Abro y cierro el pecho en cada círculo de los brazos. Eso. Vamos a agarrar un palito de escoba para el siguiente ejercicio. Vas a colocar los brazos un poquito más abiertos que ancho de hombros. Y el palito baja, toca la espalda atrás y sube. Toco la espalda atrás y subo. Si es muy fácil, puedes cerrar el agarre de tus manos, y si es muy difícil, puedes abrir el agarre de tus manos. Repetimos este ejercicio un par de veces más. Toco la espalda y subo. Cada vez que baja el palito, intento juntar mis omóplatos atrás y vuelvo arriba. Excelente. Nos vamos a ir al piso. Vas a agarrar una almohadita. Yo tengo acá un Abmat, pero puedes reemplazarlo por una almohada que tengas en casa, no muy grande, no muy alta. O una toalla enrollada o doblada. Cualquiera de esas opciones va a estar bien. Vas a apoyar solamente una mejilla en la almohada, ¿sí? Y dejar caer la parte de la oreja hacia el piso, que la oreja no llegue a estar apoyada en la almohada, que cuele hacia abajo. Mantengo unos segundos en esa posición, dejando caer mi cabeza hacia el costado. La almohada sostiene mi mentón arriba y con el peso de mi cabeza, por la fuerza de gravedad, se va estirando el músculo. Anda probando si necesitas una almohada más ancha o enrollar más veces la toalla. El Abmat que tengo yo tiene una parte más alta y una parte más baja. Y voy cambiando según la exigencia que necesitemos. Acá se ve bien la parte más ancha del Abmat y la parte más baja. Comenzamos por la parte más baja del Abmat. Nos colocamos de costado. Fíjate bien que solo se apoya la mejilla, ¿sí? La parte del pómulo, y el resto de la cabeza cuelga hacia atrás. Mantenemos unos segundos antes de cambiar nuestra exigencia. Inspiras profundo y relajas los músculos para que cedan. Los brazos flojos, las piernas flojas. Todos los músculos del cuello se relajan para ceder.
Mantenés unos segundos y luego cambias tu exigencia, vas por una parte más ancha. Si tenés una toalla, como dijimos, podés doblarla una vez más. Excelente. Aflojamos. Ahora vas a doblar tu colchoneta o, si querés, podés poner tu almohada o tu toalla y ahí vas a colocar las cervicales, dejando caer tu cabeza hacia atrás, que el rollito quede justo en la nuca. Vamos a descansar en esa posición. El mentón apunta bien hacia el techo. Y desde ahí voy a llevar la cabeza hacia atrás y el mentón al pecho. Contraigo y aflojo. Es mínimo el movimiento. Contraigo intentando llevar el mentón al pecho, pero sin despegar la cabeza. Y aflojo relajando y dejando caer la cabeza hacia atrás. En ningún momento despegamos la cabeza del piso. Contraigo como si quisiera empujar con mis cervicales el rollito y aflojo. Nos levantamos lentamente enrollándonos hacia adelante. Colocamos las manos hacia atrás, los dedos apuntan hacia atrás y abrimos el pecho al techo. Llevo la cabeza hacia arriba. Acordate que siempre buscamos hacia arriba y no hacia atrás. Y vuelve al centro. Vamos aflojando la zona cervical después de trabajarla durante todo el video. Hombros bien abajo. Le damos lugar a la cabeza para que haga un círculo enorme. Voy sintiendo cada punto en el que pasa mi cabeza. Cómo se estiran todos los músculos. Y cambio de lado. Cuando llego al pecho, cambio de lado. Súper grande ese círculo. Que solo sea un movimiento de cabeza y no de espalda. Nos quedamos en el centro. Inspiramos profundo. Mirada hacia el techo, me alargo. Exhalo. Una vez más me estiro arriba. Nos alargamos. Exhalo. Excelente, gente. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.